Buenas tardes, buenos días. Este es Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Siguiendo con mis videos acerca de la filosofía de los estoicos. Empecé con Spinoza y después regresé escarbando las huellas de los pensamientos de Spinoza. Y me di cuenta que llegaban hasta los estoicos. Hemos hablado de los estoicos griegos y hemos hablado de dos estoicos romanos, el emperador Marco Aurelio y Epictetus. Ahora voy a empezar una serie de videos acerca del otro filósofo romano llamado Séneca. Pero antes de empezar, acerca de filosofía de Séneca específicamente, voy a hacer uno o dos videos acerca del contexto histórico, cultural, donde Séneca se desenvolvía. Eso quiere decir, vamos a hablar un poco de la historia de Roma en aquellos tiempos, en grandes rasgos. Bueno, ahora, filosofía de estoica, filosofía acerca de Séneca es bastante popular. Séneca es diferente que Marco Aurelio y Epicteto. Séneca un poquito más desordenado, mucho más prolífico. Y Séneca se dio cuenta de que estaba escribiendo para la posteridad. Séneca era leído abundantemente durante su tiempo cuando él todavía vivía. Los otros, como Epicteto y Marco Aurelio, escribieron para ellos mismos. Y Epicteto daba charlas, discursos, y sus estudiantes fueron los que copiaron sus discursos para la posteridad. Séneca era un poquito más orgulloso. En este video vamos a hablar un poco de la historia de Roma y después en el próximo video un poco de la relación de Roma con Córdoba, que es la ciudad natal de Séneca. Hay dos Sénecas, Séneca padre, Séneca hijo. Nosotros hablaremos de Séneca hijo. Entonces, yo sé que todos hablamos del Imperio Romano, pero algunas veces nos olvidamos que al principio el imperio no era un imperio, era un reinado con reyes. Después de ser reinado se convirtió en una república, ¿no? En una democracia. Y esa república empezó como 500 años antes de la venida de Cristo, 5 siglos antes de Cristo. Y duró más o menos hasta el año 27 antes de Cristo. Cuando un tal llamado Octaviano, o Octavio, que después se nombró el mismo César Augusto, llega al poder. Pero llega al poder como el mero, el mandamás del Senado romano. A esto se le llamaba algo como príncipes y empezó una serie de emperadores que se llamaron a ellos mismos, aunque eran emperadores, se llamaron príncipes. Empieza el principado romano, como se llama. En latín es príncipe. Como un referente también menciono de esta época, en el siglo antes de la venida de Cristo, menciona al gran orador y parte del Senado de Roma, que muchos de nosotros conocemos. Su nombre es Cicerón. Y la república, esa democracia romana, la asociamos muchas veces con el orador de Cicerón. Bueno, esa democracia fue derrocada después del asesinato de otro famoso cónsul, famoso guerrero llamado Julio César.
Y así es como empieza una ley autocrática en Roma, una ley autocrática de un emperador. Algunos llamaron este periodo, cuando la república termina, la revolución romana. Bueno, no tenemos que entender que no es una revolución como lo entendemos ahora, ¿no? Cuando las clases se pelean una en contra de la otra, puesto que el 90% de las personas durante este periodo no vio ninguna diferencia entre la república y el imperio. La única que sintió esta diferencia fue la aristocracia misma, los patricios mismos, que notaron un cambio dentro de sus grupos. En este grupo de personas en la cima de la ciudad romana fue la que más sintió la diferencia en este aspecto. El foco del poder antes estaba en el foro romano. Ahora el foco del poder, el locus del poder, cambia del foro romano a los palacios del emperador. Entonces, el local donde existe el poder y también el contenido del debate político entre los romanos cambia. Por ejemplo, durante la República las decisiones se hacían al aire libre casi. Se discutían abiertamente durante el Senado, en el foro. Pero debajo de un emperador, por otra parte, el proceso de hacer decisiones se esconde en los palacios, atrás de las puertas, a puertas cerradas de los palacios privados del emperador. Entonces, si uno, por ejemplo, quería entrever el proceso de decisiones, tenía que concentrarse en lo que estaba pasando en el palacio del emperador. Y también tendría que concentrarse en el contenido de las discusiones, que casi siempre estas discusiones tenían que ver con el tema de quién era el que estaba influenciando al emperador a puertas cerradas. Otro tema era el de quién reemplazaría al emperador después de su muerte. Como ustedes saben, muchos fueron asesinados. En estos casos, lo lógico, históricamente, era que un hijo del emperador le sucediera, pero no fue así durante este tiempo. Entonces, la élite romana se mueve dentro de una cultura en este tiempo, de una cultura cortesana, así como Versalles en Francia con los reyes, después de la República. Entonces, la élite romana se mueve dentro de una cultura cortesana. ¿Qué quiere decir eso? Una cultura cortesana quiere decir una cultura llena de secretos. Los secretos del palacio, de los palacios imperiales. Entonces, el tópico de conversación es el de saber quién está todavía vigente. ¿Quién ya perdió el favoritismo del emperador? ¿Quién es el verdadero consejero del emperador? Bueno, lo mismo que pasa hoy en todas las burocracias de Latinoamérica, burocracias de México, en el Estado, en las oficinas del Estado, esa pequeña burocracia donde el jefe, el mero, siempre tiene un grupito que más o menos saben internamente lo que está pasando, y los demás en el periferio tratan de oír los chismes, porque los chismes llegan a ser la verdad, y tratan de entender quién es el que de verdad tiene mucha influencia con el mero para poder jugar a la política. Lo mismo, somos todos seres humanos, lo mismo pasa dentro del Imperio Romano. Cuando uno lee reportes de esta época, los reportes hablan mucho de quiénes eran los esclavos del emperador. Me imagino que los esclavos estaban tan cerca del emperador que sabían qué es lo que estaba pasando. Y también hay muchos escritos donde se lee escritos en contra de las esposas del emperador, o hablando de las esposas del emperador, porque se supone que ellas deberían de saber qué es lo que es las decisiones que el emperador está por hacer. Entonces, la gente se preocupa, esta aristocracia, en saber quién es el íntimo con el emperador. Este es el clima donde Séneca funciona, en el que Séneca funciona, donde los chismes parecen ser la verdad. Entonces, cuando empezamos a saber de Séneca históricamente, él ya está totalmente sumergido en esta cultura de la corte del emperador.
O sea, por definición, Séneca es un político, no solamente un filósofo. Y después vamos a ver cómo esta paradoja se desarrolla dentro del ámbito cultural y filosófico de Séneca. En el tiempo de César Augusto, la república todavía sigue existiendo porque él permite que el Senado, los magistrados, la Asamblea legislativa siga existiendo, pero él es el que hace todas las decisiones. Séneca llega a ser un cónsul en este tiempo, un cónsul del Senado de Roma. No, él hubiera podido ser un cónsul 50 años atrás también, durante la verdadera república. Es como si nada hubiera cambiado. Entonces, la pregunta para sí mismo, para el emperador César Augusto, el primer emperador después que la república termina, era, bueno, ¿cómo voy a mantener el Senado? ¿Cómo voy a mantener el balance entre mi autoridad y el Senado? Porque voy a seguir que existan esos cuerpos políticos. ¿Cómo es que voy a poner límites a esta burocracia? Uno de los problemas que tiene el emperador en este tiempo es que no escribe leyes de cómo, después de su muerte, quién es el que va a tomar el mando. La gran probabilidad, así como dije, era su hijo, pero no es así como pasa todo el tiempo. Entonces, con Augusto nunca se sabía qué es lo que iba a pasar. Por lo tanto, mucha gente estaba tratando políticamente de ser el que iba, gente de la aristocracia, senadores del Senado, que pensaban que ellos mismos iban a ser los emperadores después de Augusto César. Entonces había una dinastía que se comenzaba a formar que era un poco débil en este sentido, donde no se sabe quién es el que va a seguir después del emperador. Y las cosas se empeoraron después de eso. Entonces, Séneca vive en cada uno de los emperadores emparentados con Julio César. Y esta dinastía se llama Julio Claudia, porque la dinastía nace durante el reino de Augusto. Y después la dinastía de estos emperadores termina con Nerón. Cuando llega a ser al poder siendo un adolescente Nerón, definitivamente la dinastía no fue muy duradera. Una anécdota aquí, viajando exactamente hace un año, mi esposa, mi hija y yo en el sur de España. Pasamos 2 días caminando dentro de la ciudad de Córdoba, caminando por sus estrellas callejuelas. A la entrada de la puerta de Almodóvar, la más antigua del centro histórico de Córdoba, está una estatua. Me acuerdo haberla visto. No le puse mucha atención porque todavía no había empezado yo a aprender mucho de la filosofía estoica como lo estaba haciendo en estos momentos para estos videos. Pero vi esta estatua hecha de bronce. ¿Y quién era enfrente de mí? Séneca hijo, nacido en Córdoba. Su nombre era Lucius Annaeus Séneca. Entonces, Séneca es uno de los primeros escritores grandes que tiene el imperio, después que la república, como he dicho, había colapsado. Entonces, Séneca encontró una manera de vivir y trabajar debajo de esta nueva autocracia, en la cual él fue exiliado por un emperador, Calígula. Y después lo volvieron a llamar para ser el tutor de retórica del joven Nerón. La mamá de Nerón lo mandó a llamar unas generaciones después de Augusto, y más tarde se convirtió en el redactor de los discursos del consejero político de Nerón. Ahora, esto es lo que puso a prueba los valores morales estoicos de Séneca, cuando Nerón, como todos sabemos, degeneró en un dictador cruel. Entonces, Séneca fue conocido en su tiempo como un gran orador,
Había que estudiar retórica, oratoria en aquel tiempo. Tenía que ser un gran orador. Y por eso fue que Agripina, la mamá de Nerón, mandó a llamar a Séneca cuando estaba en el exilio. Esta Agripina era la hermana chiquita, más jovencita de Calígula. Oh, qué famoso de estos emperadores, Calígula. Y era la sobrina y cuarta esposa de Claudio, no, la madre de Nerón, porque quería que Séneca le enseñara a Nerón cómo ser un gran orador. Los emperadores tenían que ser grandes oradores. Entonces nos vamos a dar cuenta, así como ya mencioné, que la vida cotidiana de Séneca es una vida llena de paradojas en el sentido que a un tiempo él era un filósofo metido en política y un político que hacía filosofía. Cuando llega Séneca a Roma, él llegó debajo del imperio de Tiberio. El Tiberio fue el emperador que siguió después de Octaviano César Augusto, el segundo emperador. Entonces, hay un momento interesante en las cartas que Séneca escribe cuando tiene como 60 años y se lo escribe a un jovencito para instruirlo éticamente, supuestamente. Y comienza a recordarse de su juventud y de las prácticas filosóficas que él había tomado cuando estaba joven en Roma. Y cómo él había adoptado ser un vegetariano. Y cómo su padre le dice, no seas tan inocente y no seas vegetariano. Porque en este momento Tiberio lo que está haciendo es persiguiendo a todas las religiones exóticas, y hay muchas religiones exóticas que son vegetarianas. Y Séneca escribe como él dejó de ser vegetariano porque no quería que el Tiberio, el emperador, lo mandara al exilio o lo matara. En ese tiempo yo traté de leer y para ver si Tiberio estaba persiguiendo a los cristianos, pero no he encontrado ningún artículo que diga que Tiberio estaba persiguiendo a los cristianos, así como Nerón lo había de ser después. Entonces, como asesor de Nerón, Séneca pensó que podía frenar los excesos de Nerón. Porque Séneca en su escrito muestra la corrupción del poder absoluto y de las emociones desenfrenadas, y su trabajo influenció, algunos creen, también las tragedias de Shakespeare, de la manera como Séneca escribía. Calígula lo mandó al exilio porque a Calígula no le caía bien la manera como Séneca escribía, porque decía que Séneca escribía demasiada retórica, pero no decía nada de sustancia. Nada más hablaba muy floridamente, como para apantallar, como decimos en El Salvador, como para apantallar a la audiencia, para que se quedara con la boca abierta de las bellas palabras y las estructuras poéticas y de su gramática perfecta, pero que no hablaba nada. Calígula, por eso lo sacó de Roma, Calígula. Entonces, cuando leemos un poco de Séneca, leemos que él llegó a Roma cuando tenía como 4 o 5 años. Todavía estaba llevado en los brazos, unos 5 o 6 años. Una tía de él se lo lleva para Roma. Y posiblemente también el marido de ella fue para ir a dejar a Séneca, porque su papá ya estaba en Roma. Ahora, ¿cómo se viajaba desde Córdoba de España hasta Roma? Tenían que viajar durante la primavera. Empezaba en un carruaje. Fue construida y había una calzada, una calle ya construida. Sabemos que los romanos fueron perfectos ingenieros y arquitectos y hicieron muchas carreteras casi pavimentadas de piedra. Y había una que hicieron ellas porque pensaba que Córdoba era muy importante para ellos, desde Córdoba hacia el Mediterráneo. Y la gente viajaba en una especie de autobús largo que se llamaba raeda, una reda, así como una carreta larga de madera, tal vez jalada por caballos o jalada por bueyes. Y estos autobuses donde se subía mucha gente podía hasta llevar unos 400 kilogramos. Ellos viajaban, tenían que hacer algunas pausas, tal vez llegaron a Barcelona primero o fueron hasta el Mediterráneo, y de Barcelona obviamente siguieron en barco
y haciendo tal vez escala en Cerdeña o Córcega, y finalmente en Ostia, que es el puerto cerca de Roma. El viaje de Séneca en ese tiempo de la gente que quería ir de España a Roma o de Córdoba para Roma habría tomado unas 3 o 4 semanas. Para un niño de la provincia llegar a Roma en este momento, que se calcula que tenía más de millón de almas, no, más de millón de habitantes, las cifras son nada más una estimación, no es que sea unas cifras estrictas. Me imagino que era para él ver a Roma, era una maravilla. Encontró bastantes nuevos edificios porque Augusto se dedicó a construir bastantes edificios nuevos. Augusto se cita que dijo, vine a Roma, encontré un pueblecito hecho de ladrillo y lo convertí en una ciudad hecha de mármol. Esa es una cita que se le atribuye a César Augusto. Él había construido un nuevo foro para él que se llamaba el foro de Augusto, pegado al antiguo foro romano. Entonces, la Roma que encuentra Séneca es una Roma donde se le felicita promover su candidatura para el Senado. Como dije, llegó a ser un cónsul. Pero casi no sabemos nada acerca de su carrera en el Senado romano. Augusto había hecho un nuevo altar para la diosa de la paz, Arapachis. Y también Augusto fue el que construyó, cuando estuvimos en Roma con mi esposa y mi hija, maravilla que todos los turistas que van a Roma tienen que ver, que es el Panteón. Augusto fue el que construyó el Panteón, uno de los pocos edificios que está intacto en Roma desde los tiempos de Augusto, más de 2000 años. Pero me extrañó ver enfrente del Panteón que decía hecho por Agripa. Y resulta que Augusto puso hecho por Agripa porque Agripa era el mejor amigo de Augusto. Pero fue Augusto que lo mandó a hacer. Había construido un nuevo centro cívico cerca del foro. Así que Augusto, cuando Séneca llegó a Roma, fue una Roma resplandeciente. Y la ley era una industria pujante en Roma. Ser un abogado, ser un orador, hacer funcionar las cosas en la máquina del Estado. Se necesitaban muchos oradores, muchos abogados, muchos escritores. Ese fue el momento donde llegó Séneca. Aquí es donde Séneca obviamente vestiría por su primera vez, porque después creció, la toga virilis, la toga principal, un momento simbólico equivalente cuando seminarista toma la sotana, por ejemplo. Los ciudadanos romanos de la clase alta llevaban la toga en algunas ocasiones señaladas. Esa era una prenda de vestir larga que ustedes lo han visto en las películas, pero para los jovencitos era una túnica ligera, consistente en una sola tela de lana, doblada a la mitad, y acarreada sobre un hombro, pero tenía un borde púrpuro para designar que era un jovencito, que no era un adulto. El adulto se quitaba eso. Pero vestirse con una toga no era. Era un símbolo de paz, supuestamente, porque uno no podía pelear con una toga. Se necesitaba mucho trabajo mantener esa toga bien blanquita, muchos esclavos tratando de lavarla y limpiarla todo el tiempo. Entonces la toga era más un símbolo. Representaba la opulencia y el poder de las élites varoniles de Roma. Y era una distinción frente a los extranjeros. Tú vestías una toga, tú eres romano, no eres un extranjero. Los extranjeros lo veían como algo demasiado estúpido, porque ¿quién se le ocurría vestirse con una toga? Los extranjeros no se vestían con una toga. Entonces, Séneca, entre los 14 y 5 años, un cipote romano no deja de usar esa toga y usa la toga sin ese borde púrpura para designar que era un adulto. Entonces, hay que entender las grandes diferencias, entonces, entre la Roma que ya no era una república y la Roma del emperador. En ese momento llegó Séneca. Entonces, Séneca, siendo un filósofo estoico,
tiene que escribir una manera de cómo ser feliz. ¿Se acuerda que el estoicismo quiere cómo vivir una vida tranquila y ser feliz? Pero él encara las peores desgracias, crímenes dentro del gobierno romano. ¿Cómo es posible que es una gran pregunta que después vamos a tratar de contestar? ¿Cómo es posible que él pueda ser un filósofo estoico dentro de tanta barbaridad? Solo para mencionarlos. Calígula, y uno menciona Calígula en este momento, menciona a Nerón, uno piensa nada más a los perros bravos, rabiosos, se les ponen en este momento nombres como Nerón y Calígula. Bueno, Séneca, después vamos a ver que Nerón le dijo, mátate porque ya no te quiero. Y Nerón lo mandó a suicidarse. Vamos a hablar de eso después. Así como Sócrates se hubiera suicidado. Ahora, aquí voy a terminar esta pequeña introducción acerca del ambiente de Roma. Vamos a seguir el próximo con un poquito más de historia de Roma en el próximo video. Muchas gracias, pasen buenas noches, buenos días y nos vemos pronto.